Este Moodle es el mismo que usa Setluz. Por eso que vamos a trabajar, lo que vamos a discutir ahora un rato, es lo mismo que se puede hacer con el sistema de la universidad. Pero yo uso la versión o el que tienen alojado en la propia página web del Moodle, que tiene una versión de prueba de 45 días, que es la que vamos a usar. Eh, Solamente vamos puntualmente a ver la parte de evaluación, después podemos ver otras partes, pero lo interesante es que se puede hacer un examen en la cual se tenga cierto grado de confianza de que se está evaluando al estudiante. El Moodle tiene, para hacer los exámenes tiene muchas opciones que vamos a ver, pero lo que garantiza o lo que trata de generar confianza en los exámenes que se hacen ahí, es porque se pueden controlar algunos aspectos para evitar el fraude. Lo primero es el tiempo. Lo primero que se puede cuadrar en el Moodle es que tener un tiempo específico para el examen, de tal manera que el estudiante no le dé tiempo a copiarse. Y lo otro que tiene es que permite hacer variedades de examen automáticamente, o se puede cuadrar unas configuraciones de examen de tal manera que a cada estudiante le salga un examen diferente. Entonces, si ellos están comunicados en ese momento, que se ponen de acuerdo para presentar el examen y lo tratan de hacer en pareja o de alguna manera, no lo van a poder hacer porque a cada estudiante le sale una pregunta diferente. Entonces, bueno, vamos a entrar. Les voy a poner una página, la página del sitio donde tienen que entrar. El usuario es su correo electrónico, el que me pasaron. Y la clave es del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a presentar una serie de pantallas que son la parte legal. A todo eso se le da aceptar, aceptar. Donde hay que confirmar algo, usted le pone el ganchito de confirmar y le dan a todo aceptar. Lo que hace el Moodle, abre una especie de como de facultad. Entonces, dentro de esa facultad virtual, que yo lo que hice fue una facultad virtual que se llama intensivo, se cargan los cursos. En este caso, bueno, los cursos serían las materias. Entonces, dentro de cada materia se pueden hacer las actividades, diferentes actividades, y en este caso solamente vamos a hablar de la actividad que es hacer el examen. Ahora, ya vieron la lista de cursos y vieron que cada curso tiene su nombre. Entonces, tienen que hacer clic sobre el nombre del curso, de este caso de la materia. El Moodle organiza los cursos de diferentes formas. Por lo menos las dos principales que tiene es por tema o por fechas. En este caso, la forma que él organiza el curso por defecto es en forma de tema, por eso que aparecen una lista de temas ahí. En sí, la interfase del Moodle es como una página web. Entonces, lo que uno va a hacer es editar esa página, especie de página web que se presenta, que sería, esa página web sería el aula virtual, y de tal manera que los estudiantes entran y hacen lo que uno les puso ahí, a través del explorador, bien sea del Chrome de la computadora o con el Chrome del celular. Para editar esa página principal, o sea, todo lo que se hace ahí en esa página web, hay que activar la edición de la página y se hace con un botón que se ubica fácilmente ahí, activar edición. Si a alguno no le sale en español, hay un botón por ahí en alguna parte de la página arriba en la computadora o abajo en el celular donde están los idiomas. Pero yo lo configuré para que saliera en español todo el tiempo. No sé si le salió todo en español. Cuando se activa la edición es cuando uno puede modificar todo lo que aparece en esa pantalla. De un lado aparecen muchos lapicitos. En todas las palabras que salen le aparece un lapicito al lado. Cuando uno le hace clic encima de ese lapicito, edita lo que está al lado del lápiz. Y del otro lado aparece unos menús
donde aparece añade una actividad o un recurso y también sale editar. Cuando uno le da ahí al donde dice añade a una actividad o un recurso, se añade una actividad o un recurso en ese tema donde uno le dio clic. Entonces podemos dar en el tema 1, podemos darle donde dice añade una actividad de recurso y va a aparecer esta pantalla. Como ven, son muchas acciones que se pueden colocar ahí para interactuar con los estudiantes. Hay muchos que yo no he revisado todos, pero bueno, en algún momento se puede hablar de las otras. Que solamente vamos en este caso a hacer donde dice cuestionario. Vamos a agregar un cuestionario en el tema 1. Bueno, me imagino que en Moodle y en otras plataformas y en la teoría de la evaluación hay varios tipos de cuestionarios. Moodle da muchas opciones para hacer cuestionarios. En este caso podemos hacer un cuestionario evaluativo, o sea que el estudiante va a evaluar a través del cuestionario, o también podemos hacer un cuestionario de aprendizaje. Por ejemplo, después de una lectura, después de una actividad, se le pone un cuestionario y se le hace especie de feedbacks con las preguntas. Entonces, él puede contestar una pregunta y si lo hace mal, y le ponemos automáticamente que si lo hace mal, el Google, perdón, el Moodle lo corrija y le diga, mira, recuerda que esto no puede ser así porque es de otra manera. Podemos hacer que él repita varias veces ese cuestionario hasta que lo haga bien, si es formativo. Pero claro, un examen evaluativo no vamos a permitir que lo haga varias veces, simplemente es una sola vez y ya. Aquí, cuando le damos el cuestionario, abre esa pantalla y lo que nos exige inicialmente es ponerle un nombre al cuestionario, que le podemos poner examen 1 o cualquier nombre, y una descripción, pero ya la descripción de ahí en adelante no es obligatoria. Este, pero podemos poner en la descripción de lo que trata el examen, de las condiciones, del tiempo, los puntos que vale, etcétera. Cualquier descripción que vamos a hacer al cuestionario. Por lo pronto solamente le vamos a poner el título y le damos hasta abajo donde dice guardar, eh, guardar cambios y mostrar. Cuando esté configurado todo el examen, ahí va a aparecer. Obviamente, como no hemos hecho nada, el aviso que sale es que aún no se han agregado preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son elaborar las preguntas. En este punto hay que diferenciar dos cosas, lo que es el cuestionario y lo que es las preguntas. Porque yo puedo, como vamos a ver ahorita, hacer preguntas que se pueden usar en varios cuestionarios. O sea, yo puedo hacer 100, 200 preguntas o ponerme a hacer preguntas como loco y después hacer cuestionarios en base a esas preguntas. Entonces, también está la opción de hacer directamente la pregunta en el cuestionario, pero es menos eficiente, es más eficiente hacerlo creando primero las preguntas y después pegando las preguntas en el cuestionario. Para hacer las preguntas, el Moodle tiene un banco de preguntas. Entonces, lo ideal sería, o lo ideal, lo óptimo, lo que hago yo, o lo que se acostumbra, lo que me enseñaron a hacer aquí, es que uno haga preguntas y los guarde en un banco de preguntas. Y a partir del banco de preguntas se hagan los cuestionarios. Hay que ubicar el engranaje, la florecita, ¿no? La tuerquita, no sé qué es eso, un engranaje. Y al final, del menú que sale, hasta la parte de abajo de ese menú, sale otro menú o un submenú que se llama banco de preguntas. Y nos vamos a meter ahí donde dice banco de preguntas. Al estar en el banco de preguntas, simplemente va a aparecer, a medida que nosotros vamos haciendo las preguntas, van a aparecer ahí. Después, en un momento, vamos a ver cómo categorizar o cómo organizar mejor las preguntas. Pero primero vamos a entrar ya de lleno a cómo hacer preguntas.
Para crear una nueva pregunta se le da ahí en el botón que dice crear una nueva pregunta. Sale un menú donde da las opciones de los tipos de preguntas que hay. Moodle tiene una gran cantidad de preguntas que no las he revisado todas, pero yo no sé cómo hacen para saber, para inventar tantos tipos de preguntas. Donde las que uno siempre usa son verdadero y falso, selección simple, completación y bueno, y desarrollo. Aunque la idea es no poner preguntas de desarrollo o de, ¿cómo decir?, de contestación libre, porque después habrá que revisarla. O sea, la idea es que el examen sea autocontestativo, o sea, cuando el estudiante termine y le dé clic a la última pregunta y le dé enviar, el sistema le diga sacaste tanto y uno no tenga que revisar ni corregir nada. Vamos a comenzar haciendo el tipo de pregunta más fácil, que son las de verdadero y falso. Hay que bajar en el scroll, bajar hasta la parte más de abajo y ahí aparecen las preguntas de verdadero y falso. Le damos clic ahí y se abren la pregunta, el tipo de pregunta verdadero y falso. Después de hacer seleccionar se le da agregar. Bueno, en este caso ahora hay que colocar un nombre a la pregunta. Generalmente el nombre puede ser de una serie de nombres. Bueno, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. O uno puede guiarse poniendo en el nombre qué tipo de pregunta es. Por ejemplo, uno puede pregunta 1 de verdadero y falso, pregunta 2 de verdadero y falso, pregunta 3 de verdadero y falso. Eso uno ya más o menos se va guiando. O, o también de acuerdo al tema, ¿no? Pregunta sobre tal cosa, pregunta sobre Holten, pregunta sobre Pardo Suizo, pregunta sobre el nombre, del nombre de la pregunta es para uno guiarse, no tener que abrir la pregunta para ver de qué se trata. A menos que uno tenga, como ven arriba, dice por defecto en SO, quiere decir que hay categorías. Yo puedo hacer una categoría de preguntas de verdadero y falso y hacer una lista. Y hacer una categoría de preguntas de selección simple y hacer todas las preguntas de selección simple en ese sitio. O por tema. Yo puedo hacer una categoría, preguntas del tema 1, preguntas del tema 2, preguntas del tema 3 y hacer en cada categoría después subcategorías. Bueno, entonces la pregunta pide un nombre de pregunta. Como le dije, el nombre de pregunta sirve para guiarse, hacer una serie de preguntas para saber de qué serie es. Y el enunciado de la pregunta. En este caso, como es una pregunta de zootecnia, yo puse, la pregunta dice, los animales domésticos requieren del mantenimiento del humano para poder sobrevivir, por ejemplo. Después pide una puntuación por defecto. Yo siempre lo dejo en 1 porque eso después se puede cambiar en el cuestionario. A menos que yo tenga preguntas, por ejemplo, las preguntas que sean de desarrollo, yo le puedo poner una puntuación mayor que las otras tipo de preguntas, por ejemplo, verdadero y falso. Pero eso también se puede cuadrar en el cuestionario. Entonces yo prefiero dejarle siempre 1 y después en el cuestionario es cuando yo voy a cambiarle el valor de la pregunta. Luego pide las retroalimentaciones. Las retroalimentaciones son, como les dije, como pueden ser también el cuestionario o el examen puede ser formativo y no evaluativo. Yo puedo ponerle retroalimentaciones de tal manera de que él pueda, cuando él conteste, el sistema le diga está bien, está mal, muy bien, sigue así, o de acuerdo a la respuesta, uno puede, esta respuesta está mal por esto, esta respuesta recuerda este punto de la clase, revisa este punto de la clase para que contestes de nuevo. Ese tipo de cosas. Todas las retroalimentaciones son así, son para los exámenes formativos. Este, bueno, si quieren, ahí cada ítem tiene un simbolito de interrogación que sirve para dar la ayuda, todo tiene su ayuda. Bueno, pero no, yo no las uso porque los exámenes son yo los uso para evaluativo, no los uso como formativo. La respuesta correcta, bueno, como es una pregunta de verdadero y falso, hay que poner cuál sería la respuesta correcta, si es verdadero o falso. En este caso, mi pregunta, la respuesta es verdadero. Y luego, como les decía, vienen las retroalimentaciones en caso que el estudiante conteste verdadero o el estudiante conteste falso. Pero como les dije, eso es para cuando el examen se hace para un examen formativo, no es un examen evaluativo. En el examen evaluativo no le ponemos retroalimentaciones. Bueno, está al gusto de cada quien, pero yo no lo uso.
Hay otras configuraciones cuando es formativo que se usan múltiples intentos, pero como va a ser un solo intento, yo no lo uso tampoco, ni las marcas. Luego, al terminar de hacer la pregunta, se le pone guardar cambios. Cuando le doy a guardar cambios, me devuelve a la pantalla anterior y me aparece entonces la pregunta que acabo de hacer. Entonces se ve el nombre de la pregunta, cuando la creé y cuando la modifiqué, si la he llegado a modificar. Y luego me aparece unas acciones donde está en un menú que sale que dice editar. Al hacer clic en ese menú me salen las opciones que hay sobre la pregunta. Si que es editarla, o sea, si yo me equivoqué, tiene un error ortográfico o la quiero cambiar la formulación, lo que sea, la puedo entrar a la pregunta y cambiarla. La puedo duplicar, que eso lo vamos a hacer ahorita. Eso es una herramienta muy fácil para no tener que estar haciendo la misma pregunta. Si yo es una pregunta parecida, la duplico y cambio lo que tengo que cambiar. Y otra cosa que no, bueno, borrar. Y luego está algo que dice vista previa. Voy a darle donde dice vista previa. Al hacer la vista previa, sale la pregunta como la vería el estudiante. De esa manera le sale al estudiante. Este, ahí está la opción de confirmar que la pregunta está bien hecha, porque hay veces que uno, por hacerlo rápido, se equivoca y se equivoca con la pregunta o con la respuesta. Entonces, a veces cuando ya está el examen andando, que hay estudiantes mm, que ven las preguntas, entonces no ve las notas, y bueno, porque salió mal y resulta que era que la pregunta tenía un error. Entonces aquí podemos confirmar que la pregunta está bien hecha, donde dice rellenar con las respuestas correctas. Entonces aquí el sistema le pone a uno la respuesta correcta y así uno verifica que está. Y bueno, aquí al salir de aquí, pues uno donde dice cerrar vista previa. Ahora en el mismo menú donde de que acabo de darle a vista previa, se puede hacer la opción de duplicar. Entonces voy a dar otra vez en editar y voy a dar la opción de duplicar. Entonces aquí puede verse que él duplicó la pregunta y le puso entre paréntesis copia. Yo lo que hago es que las preguntas le hago variaciones de la pregunta, de tal manera que yo puedo tener varias versiones de la pregunta y poder luego combinarlas para que le haga un examen diferente a cada quien. Por ejemplo, esa misma pregunta yo la puedo variar para que en vez de ser verdadero sea falso. Ahora yo le cambié el nombre de copia, le puse pregunta 1.2 para saber que es la misma pregunta, pero con la versión 2. Y en vez de decir los animales domésticos, le puse un no para que entonces la pregunta se transformó a falsa. Ahora la respuesta correcta a esta pregunta es que es falsa. Entonces ahora configuro la respuesta correcta, donde dice que respuesta correcta pongo que es falso y después le doy guardar y guardar cambios. De esta manera que yo voy cuadrando preguntas que son la misma pregunta pero con diferentes respuestas, de tal manera que cuando yo vaya a cuadrar el cuestionario, yo voy a hacer que a un estudiante le salga una o la otra. Entonces, a un estudiante le puede salir el examen con la pregunta 1 que sea verdadera, y al otro estudiante le puede hacer la versión 2 que sea falsa. Entonces, si ellos se dicen, no, la pregunta que salga de domesticación esa es verdadera o esa es falsa, no se pueden copiar porque le puede salir una o puede salir otra. Y así sucesivamente con las demás preguntas. Por lo menos el Moodle nos permite eso y según mi experiencia, eh, porque yo estoy haciendo las materias que estoy dando ahorita en el intensivo, usaba esto para evaluarlos y me he dado cuenta que sí, que el estudiante intenta copiarse, pero cuando pone la misma respuesta a otro que le salió otra pregunta, la pone mala. O sea, tiene que leer la pregunta y saber qué es lo que tiene que responder, porque si se va a esperar a que otro le diga la respuesta, la va a tener mala. Luego hacemos la misma operación anterior, o sea, vamos a crear una nueva pregunta. Aquí ya están las dos preguntas que he creado, la primera que hice y la segunda que fue la duplicación que le cambié. Y ahora le doy de nuevo a crear una nueva pregunta. Vamos a hacer ahora las preguntas de selección. Para agarrar una pregunta de selección se dice donde dice opción múltiple. Aquí las preguntas de selección se denomina
pregunta de opción múltiple. Bueno, que igualmente pide el nombre de la pregunta y pide el enunciado de la pregunta. Primero voy a hacer una pregunta de selección simple, porque se pueden hacer selección simple o selección múltiple. Hice una pregunta que dice ¿cuál de los siguientes animales es un animal doméstico? Y voy a poner unas opciones de las cuales una sola va a ser la correcta. Entonces no baja, sigue bajando y en la parte que pregunta una o varias respuestas, en esta yo voy a hacer una sola respuesta, entonces coloco la opción de una sola respuesta. Y donde dice barajar la respuesta también es útil porque no coloca la pregunta siempre igual, sino que en una pregunta, la primera vez que sale, la respuesta correcta puede estar en la A, pero en la siguiente vez que vuelve a salir la pregunta a otro estudiante, la respuesta correcta está en la B. Y después al siguiente está en la C, así, o sea que cada vez que sale la pregunta, la respuesta correcta cambia de posición. Después viene la opción donde van a escribir las respuestas. Hay una gran cantidad de menús porque da muchas opciones de respuesta. Inclusive cada respuesta puede ser una imagen o cada respuesta puede ser un video. También hay opciones de cambiar la configuración de tipo de letra, varias cosas. Pero bueno, yo uso lo más sencillo, o sea, que la respuesta sea que escriba la respuesta y ya. Entonces yo voy a escribir las respuestas y lo otro que pregunta es qué calificación tendrá. Ahí la calificación es en porcentaje. Ya vamos a ver. Entonces, como la calificación como es una respuesta de selección simple, es una sola respuesta. La respuesta tiene el valor del 100%. Entonces, yo escribo la respuesta y le pongo el valor del 100%. Luego coloco las otras respuestas, o sea, las que no son correctas, y en la calificación dejo ninguno. Eso se dieron cuenta, pero en la calificación sale la opción de poner porcentajes negativos, que es darle penalidad cuando el estudiante contesta, selecciona esa respuesta. Pero eso se usa en las múltiples. En las selecciones simples no se lo coloca porque la penalidad de la pregunta es que si está mala tiene cero. No sé si es un problema que tiene algún problema de programación, no sé, pero yo intenté una vez poner penalidad en la respuesta de selección simple y si la tenía mala le quitaba puntos en las demás preguntas, de las preguntas que no eran esas. Entonces, por eso no se le puede poner penalidad a las de selección simple, a las de selección múltiple sí, ya vamos a ver. Da para 5 opciones. Como es selección simple, sería una opción que es la correcta y 4 opciones incorrectas. Yo puedo llenar las 5 o las 4, tengo que tener mínimo 3. Pero si tengo más de 5 opciones, yo puedo darle en el botón donde dice espacios en blanco para 3 opciones más y me abre 3, o sea, para 8 opciones. Y si tengo más, puedo darle más. O sea, eso no tiene límite la cantidad de opciones que yo puedo tener, pero mientras más opciones le ponga, pues se la pongo más difícil al estudiante. En este caso, ya se puede ver que tengo entonces la pregunta que acabo de crear, donde está la línea verde, me la puso arriba. ¿Por qué me la pone arriba? Porque el orden que tiene es según el tipo de pregunta. Antes del nombre de la pregunta hay un simbolito que son unos dos punticos o unos punticos con una rayita. Eso implica qué tipo de pregunta es. Entonces la pregunta 1 y la 1.2 es verdadero y falso, aparecen dos punticos. Y la pregunta 2 es de selección simple, aparece el símbolo de selección simple. Yo puedo también ordenarlo de acuerdo al nombre de la pregunta o lo que yo quiera. Pero en este caso pues está ordenado por el tipo de pregunta. Yo voy a hacer lo mismo que el anterior, voy a dar el botón editar a la pregunta 2 y voy a crear a duplicarla. Voy a hacer duplicar esa pregunta, una duplicación. Bueno, aquí dupliqué la pregunta, le cambié el nombre, ahora va a ser pregunta 2.1 y cambié el enunciado para hacerla múltiple. Ahora voy a poner cuáles de los siguientes animales no es un animal doméstico y como con las mismas 3 opciones del anterior, pero ahora como cambié el enunciado, ahora la pregunta se hace múltiple porque yo tenía un animal doméstico y 2 silvestres. Ahora la respuesta es que seleccione los silvestres, como eran 2, o sea, se hace múltiple.
ahora selecciono que se permitan varias respuestas. Entonces, cuando yo coloco que se permiten varias respuestas, igual puede ser una sola, pero ahora el estudiante puede seleccionar varias. En cambio, el anterior no le permite seleccionar varias. Igual, yo puedo poner una opción múltiple y que la respuesta correcta sea una. Eso es lo que llaman vulgarmente lo que se llama una concha de mango. Que también es una forma de saber si el estudiante aprendió o no, porque si yo le estoy poniendo una sola respuesta y él me selecciona varias, quiere decir que no estudió, está seleccionando mal. Entonces, yo aquí con las mismas tres respuestas, yo la hice múltiple, porque ahora estoy preguntando cuáles no son domésticas. Entonces las respuestas serían ahora el león y el elefante son las que no son domésticas. Y como es una múltiple, tengo que dividir el porcentaje, el 100%, lo tengo que dividir en el número de respuestas correctas. En este caso, como son dos, cada respuesta vale el 50%. Si fueran tres, cada una valdría el 33.33333%, que ese porcentaje está ahí. Si son cuatro, cada una vale el 25%. Son 5, cada una vale el 20% y así sucesivamente si son muchas opciones. Y en la opción incorrecta yo le pongo una penalidad de una respuesta. O sea que si me selecciona la que no es, tiene una buena por una mala. Esto es porque como el sistema no sabe cómo está respondiendo el estudiante puede responder. Si yo le pongo que la respuesta incorrecta tenga simplemente cero penalidad, él puede responder la pregunta respondiéndola todas, seleccionándola todas y la va a tener buena, porque está incluyendo las dos respuestas más la otra que no tiene penalidad. Pero en cambio así, si él selecciona las tres, la pregunta va a estar medio buena porque una mala le va a quitar una buena. Luego le doy a guardar cambios. Entonces, como ven aquí, he hecho dos preguntas y de esas dos preguntas he sacado dos más. O sea que he sacado variedad de preguntas. Y eso lo vamos a usar más tarde cuando hagamos el cuestionario porque yo puedo, entonces en la pregunta 1, a un estudiante le puede salir, por ejemplo, la pregunta 1 y la pregunta 2. A otro estudiante le puede salir, por ejemplo, la pregunta 1 con la pregunta 2.1 y a otro estudiante le puede salir la pregunta 2.1 con la 2, así combinaciones y los exámenes se hacen diferentes para cada quien. Voy con las preguntas de respuesta corta. La pregunta de respuesta corta es lo que nosotros llamamos la de completación, que nosotros hacemos un enunciado y en medio, al principio o al final del enunciado hacemos una línea para que los estudiantes escriban lo que corresponde de acuerdo al enunciado. En este caso no puede haber otra respuesta, uno tiene que escribir el enunciado de tal manera que la respuesta no pueda ser otra que esa. O sea, no puede quedar ningún rango de duda en que el estudiante pueda responder otra cosa que no sea eso. O sea, de tal manera que si el estudiante estudió, contesta correcto. Si el estudiante contesta cualquier otra cosa, fue que no estudió o no se sabe esa pregunta. Aquí, bueno, yo coloco el título de la pregunta, o sea, sería domesticación según la serie que yo traigo, domesticación pregunta 3, y escribí en el enunciado donde pongo que la primera etapa de la domesticación es, y hago una línea con piso, con underscore, o sea, con subrayado, con la opción de subrayado de piso, guión piso, no sé, esa que se pone abajo. Y ya el sistema sabe que ahí va la respuesta, donde yo haga la raya. Ya, y vamos a ver cómo sale ahorita que hagamos la pregunta, vamos a ver cómo se ve la vista previa de esa pregunta. Como les dije, esta pregunta el enunciado, tiene uno que tener cuidado de que el enunciado no confunda al estudiante y que sea una única respuesta. Sin embargo, él me da varias opciones de respuesta, porque por ejemplo, yo puedo decir que la primera etapa de la domesticación es el cautiverio, pero yo puedo poner también la palabra, puede salir como cautividad, o pueden decirme cautiverio sin el artículo, sin el cautiverio. Entonces yo esas opciones las tengo que poner para que tratar de imaginarme cuáles de variaciones de la misma respuesta el estudiante puede dar.
Sin embargo, también me da la opción de poner asterisco cuando puede ser, por ejemplo, una palabra que sea, la puedan poner en singular o en plural. Yo le puedo poner asterisco donde va la S para que él sepa que iba puede ir una S por casualidad. Pero uno tiene que tratar de... Ahora, lo de mayúscula y minúscula, él tiene la opción más arriba de decir que la mayúscula no importa. Generalmente yo le pongo que la mayúscula no importa. Lo que sí es que la respuesta tiene que ser muy corta. O sea, una palabra con un artículo, o dos palabras, máximo, yo creo que tres palabras. Porque en la medida que haya más palabras, hay más combinaciones de respuesta y uno tendrá que hacer todas las combinaciones de respuesta que sean posibles. Entonces es mejor que la respuesta sea una sola palabra. De todas formas, uno puede ir, cuando está corriendo el examen, uno lo puede ir monitoreando. Y cuando uno ve que un estudiante responde algo que a uno se le pasó, inmediatamente uno puede editar la respuesta inmediato. Y entonces los demás estudiantes que le salga esa pregunta no la van a contestar mal. En este ejemplo yo puse las tres combinaciones que se me ocurrió. El cautiverio con el artículo, cautiverio sin el artículo y cautividad. Ahora, en la segunda opción puse cautiverio con un asterisco donde va la B, porque me puede poner con B pequeño o B grande con error ortográfico. Entonces yo no voy a considerar que el error ortográfico sea, o bueno, puede ser que sí, que el error ortográfico valga. Entonces yo le pongo la opción con error ortográfico, le pongo menos puntos. Pero a mí no me importa que lo ponga con error ortográfico, entonces le puse un asterisco donde va la B, no importa con qué B lo escriban. Entonces, otra cosa que tengo que poner es donde está la calificación igual, en porcentaje. Entonces, si las tres respuestas son correctas, yo le pongo 100% en las tres respuestas. O si, por ejemplo, la que tenga error ortográfico vale menos, yo le pongo 80 o 70% a esa respuesta. Entonces aquí le puse 100% a las tres respuestas posibles que se me ocurren. Luego le doy a guardar cambios abajo. Y entonces me aparece la pregunta que acabo de hacer ahí en verde. Le voy a hacer clic donde dice vista previa a esa pregunta para ver cómo queda. Aquí está la vista previa y de una vez le di rellenar con la respuesta correcta y ahí se ve que puso la opción número 1. Lo que yo hice con líneas subrayadas es lo que aparece el cuadrito en blanco. Y dependiendo de la cantidad de líneas subrayadas que yo haga, es el largo del cuadro. Por eso lo largo del cuadro puede confundir al estudiante pensando que es mucho lo que hay que escribir. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a duplicar la pregunta 3, la voy a duplicar. En este caso, bueno, hice lo mismo, le puse pregunta 3.1 y cambié el enunciado para que cambie la respuesta. Ahora en vez de ser la primera etapa, le cambié a segunda etapa. Aquí cambié entonces la respuesta correcta y le puse igual, calificación 100% a cualquiera de las dos opciones que responda. Entonces vemos que ya tengo, habiendo hecho tres enunciados con diferentes variaciones, ya de haber hecho tres preguntas, ahora tengo 6 preguntas. Ahora voy con elige la palabra perdida. Este tipo de pregunta de elige la palabra perdida es una variación de la anterior, de la completación. El problema con la completación de este sistema es que solo me permite una sola respuesta, o sea, una sola incógnita. No puedo hacer varias. En cambio, en esta pregunta sí puedo hacer varias incógnitas en un mismo enunciado. Ahora bien, en la anterior se le colocaba una línea y ellos tenían que saber lo que era. Esta pregunta es una combinación de selección con completación, porque yo voy a poner unos cuadritos, pero el sistema, yo voy a escribir en el sistema unas opciones que él puede poner en ese cuadrito. O sea, una combinación de selección simple con completación. Bueno, igual que las anteriores, pide el nombre de la pregunta. Yo le puse domesticación pregunta 4 y el enunciado. Entonces, el enunciado, yo hago un enunciado que me parezca y tengo que hacer respuesta corta de una palabra o dos palabras. Eso no importa porque el sistema la va a dar en forma de opciones. Pero para que el sistema sepa dónde van las opciones, hay que poner es exactamente como aparece en la imagen. Dos veces el corchete abierto del lado izquierdo, el 1, y dos veces cerrado el corchete del lado derecho. Si hay otra opción, otra incógnita,
sería la segunda incógnita, entonces se pone dos veces corchete abierto del lado izquierdo, el número 2, y después dos veces corchete cerrado del lado derecho. Si hay una tercera incógnita, se pone dos veces corchete abierto, 3, dos veces corchete cerrado, y así sucesivamente las incógnitas que sean, para que el sistema sepa dónde va a poner cada incógnita. Y aquí es donde se ponen las respuestas. Ya saben que barajar significa que cada vez que la pregunta sale, las respuestas salen al azar, no salen siempre de la misma manera. Entonces pongo en el corchete corchete 1, corchete corchete, la tengo que escribir en la respuesta en la opción 1. Y la de corchete corchete 2, corchete corchete, lo escribo en la respuesta en la opción 2. En este caso, entonces, la opción 1 sería la respuesta que va corchete 1. Y la opción 2 sería corchete 2. Si yo tuviera una tercera incógnita, corchete 3, tendría que responderla en la opción 3. La respuesta correcta. En las demás que quedan en blanco, yo voy a poner las que no son correctas, puras palabras que no son correctas. De tal manera que él me muestre una lista de palabras y el estudiante tenga que seleccionar cuál es la correcta. Ahora, si yo quiero que en la opción 1, en el corchete 1, me muestre unas palabras y en el corchete 2 me muestre otras palabras, yo uso los grupos. Entonces yo pongo que la opción 1 corresponde al grupo A y las palabras que tengan el grupo A son las que me van a aparecer junto con la opción 1. Si el corchete 2 sería la respuesta 2, yo le pongo grupo B. Todas las palabras que yo le coloque grupo B me van a aparecer junto al corchete 2, pero no me van a aparecer en el corchete 1. Ahora, si no me importa, yo le dejo todo grupo A y todas las opciones me aparecen en todas las incógnitas. Pero bueno, eso depende de la prisa o del gusto que uno tenga. En la vista previa la pregunta sale así. Me saldría un cuadro blanco y aún cuando se le hace clic sobre la flechita se despliega el menú de las palabras. Como ven, solamente aparecen las preguntas en el corchete 1, que yo puse grupo A, solamente aparecen las palabras que yo marqué como grupo A. Si yo le doy a la segunda incógnita, que es el corchete 2, me van a aparecer entonces las palabras que yo marqué como grupo B. Ahora voy a hacer la misma operación, voy a duplicar la pregunta 4, la que acabo de hacer. Aquí hago lo mismo, modifico el enunciado para que sea otra respuesta. Entonces aquí cambio la respuesta, solamente cambié la corchete 2, entonces cambio las del grupo B. Las del grupo A las dejo igual. Entonces de 4 preguntas, cambiando ligeramente el enunciado, ahora tengo 8 preguntas. Ahora voy con las preguntas de emparejamiento, que es lo que nosotros llamamos pareamiento o apareamiento. Bueno, como ya hemos visto, la pregunta pide un nombre de la pregunta. Yo sigo con mi serie, domesticación pregunta 5, y el enunciado de la pregunta. En este caso, yo hice el enunciado que diga, haga el apareamiento correcto de las etapas de la domesticación. En este caso estoy haciendo algo que me cuido de no hacer. Como ya en otra pregunta anterior, ya había hablado de las etapas de la domesticación, cuando el estudiante se encuentre con esta pregunta, él se puede acordar y resulta que puede contestar aquella pregunta con la respuesta de esta. Como ya sé que aquí ya va a estar, las respuestas van a estar dadas, él se puede devolver a aquella pregunta y contestarla bien. O sea, yo me cuido mucho de que un enunciado de una pregunta no responda a otra pregunta más atrás. Pero bueno, eso también puede ser una estrategia. Si al revés, que uno quiere que el estudiante razone y tratar de ayudarlo, de que es ponerle preguntas repetidas para que él se dé cuenta de que la anterior la puso mala, ¿no? O sea, tampoco uno puede buscar raspar. Uno busca tratar de que el estudiante no se copie y que el estudiante no sea desleal o que no cometa fraude. Pero tampoco la intención es rasparlo, ¿no? Bueno, en este caso poner la respuesta es muy sencillo porque no pone cada parte del apareamiento correcto. De la pregunta 1, la pregunta es cautiverio, de un lado del lado izquierdo del apareamiento y del lado derecho es primera.
de la pregunta 2 o la incógnita 2 es Amance, del lado izquierdo y del lado derecho del apareamiento debe poner ser segunda. Y del lado de la respuesta tercera, del lado izquierdo aparece domesticación y del lado derecho ellos tienen que contestar tercera. Si necesito más espacios, porque eso es lo mínimo, 3. Si necesito más espacios, puedo poner más espacios en blanco. También puedo poner más respuestas de las preguntas. Yo puedo poner cuarta, quinta, sexta, séptima. O sea, puedo poner respuestas que no tienen empareamiento para confundirlo o para que haya, o sea, para demostrar quién estudió y quién no estudió, ¿no? Hay que se ponen un poco de locuras y el que conteste esa locura sabe que no estudió. Igual que las otras preguntas, si uno le da la opción de barajar, no me aparecen en orden. Pero si uno, por ejemplo, a veces uno el apareamiento, uno requiere que estén en el orden que uno los pone aquí, uno le quita el ganchito a barajar y la pone, siempre la pregunta aparece con el mismo orden del lado izquierdo, del lado derecho siempre las cambia. Esta es la vista previa de la pregunta. Se ve que entonces sale del lado izquierdo las preguntas y del lado derecho salen las opciones para aparear. Aquí se ve cuando uno le da a la flechita de elegir, entonces le aparecen las opciones del lado derecho que uno tiene que aparear. Ahora hago la misma operación, voy a duplicar la pregunta para cambiar el enunciado y hacer una variación de esa pregunta. En este caso, para cambiar la pregunta, lo que hice fue invertir el apareamiento. Entonces las palabras que antes estaban como respuesta ahora están como preguntas. O sea, antes se respondía primera, ahora primera es pregunta. Y la respuesta sería cautiverio. Entonces en este caso puse unas respuestas que no tienen pregunta. Vamos a ver cómo quedan. Entonces como ven, el del lado izquierdo tienen 3 opciones y del lado derecho, que son las respuestas, tienen 5 opciones. Entonces ellos deben suponer de que hay 2 que no son. Entonces ahí, por ejemplo, uno complica más la pregunta para saber quién estudió o quién no estudió. Entonces vamos con las preguntas de ensayo, que es lo que nosotros llamamos preguntas de desarrollo. En este caso no hay forma de configurar que el sistema lo autocorrija. Entonces son preguntas que el sistema no le puede dar una nota al estudiante inmediatamente después que el examen termine, sino que hay que esperar que el profesor corrija y le dé la nota después. En este caso, pues, uno configura, hace un enunciado de una pregunta de desarrollo, que en este caso va a depender del profesor, de lo que quiera preguntar, y lo largo de la respuesta va a depender entonces de lo que el profesor quiera, ¿no? Puede ser una pregunta muy larga o una página, una cuartilla, 2 cuartillas, 3 cuartillas. Ahora, esta pregunta tiene varias opciones de respuesta. La opción básica es que el estudiante escriba la respuesta en, en el cuadro. Le sale un cuadro grande, dependiendo, uno le coloca cuántas líneas quiere que tenga el cuadro. Ahí por defecto trae 15 líneas, pero puede ser más, dependiendo de lo que uno piensa que el estudiante va a escribir. Y o entonces el estudiante escribe. El problema de eso es que el estudiante puede buscar la respuesta en algún lado, copiarla y pegarla. O sea, ahí permite hacer eso. Lo otro que se puede hacer es que, por ejemplo, si la pregunta se refiere a un gráfico, que haga un dibujo, que haga un boceto, una estimación, algo, que lo pueda hacer en PowerPoint o cualquier otro programa, uno puede habilitar la opción de que haga archivos adjuntos y que adjunte esa respuesta en un formato de archivo, bien sea PDF o en, o en Word o en Excel o en PowerPoint. Por ejemplo, si es una hoja de cálculo que la elabore este, o que uno previamente le haya entregado y ellos tengan que hacer algo en la hoja de Excel, la pueda subir por ahí. Otra cosa es que, otra opción es que sea una foto de algo escrito a mano. O sea, que no le ponga la opción de la pregunta y él tenga que escribirla en una hoja, a bolígrafo, a mano. Después le saque una foto a esa hoja y envíe como adjunto, archivo adjunto, o una imagen en formato de imagen, la hoja.
Claro, la cantidad de tiempo que requiere el estudiante para hacer una pregunta de desarrollo es muy larga. O sea que en este caso, que yo pongo una pregunta de desarrollo, yo no puedo usar la opción de la anticopia, por llamarlo de alguna manera, o sea, de tratar de evitar el fraude por el tiempo, porque esas preguntas de desarrollo le tengo que dar el tiempo que el estudiante escriba. Y bueno, así quedaría la vista previa a esa pregunta. Como le dije, a mí no me gusta usarlas porque yo utilizo el tiempo como mecanismo antifraude. Entonces yo le doy máximo 1 minuto, 40 segundos por pregunta. Entonces si yo les doy 1 minuto por pregunta y hago 20 preguntas, el examen yo lo cuadro a que dure 20 minutos. Entonces con una pregunta de desarrollo no puedo hacer eso. El resto de tipo de preguntas no las he usado. Eh, todo tiene ayuda y hay un blog de ayuda, un blog de que tú preguntas y te responde inmediatamente alguna persona que sabe de lo mismo de la página o de los mismos usuarios. O sea, todo tiene su opción, su ayuda. Este, Me imagino que para la materia estadística esas preguntas que son calculadas deben ser muy útiles, pero nunca las he usado porque yo no he dado ninguna materia que tenga que ver con cálculo. Pero como digo, le dan ahí, todo es intuitivo, todo tiene su ayuda y si falta ayuda, pues se meten en el blog, que creo que por ahí está también la dirección en el blog, o en la misma página que es moodle.org y hay un blog de dudas y también te aclaro. O en YouTube hay miles de videos de cómo hacer cosas, de todas estas cosas en Moodle. Entonces ya las preguntas son así, o sea, no vamos a hacer más preguntas porque esos son los tipos de preguntas que sé hacer. Pero como ven, con 6 enunciados que tengo, me salieron 11 preguntas. Claro, al final, yo con estas preguntas, como son dos preguntas por tipo, dos preguntas, o sea, dos preguntas por enunciado, pero en realidad es un enunciado. Tengo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Sería un examen de 6 preguntas. Entonces vamos a crear un cuestionario de 6 preguntas. Pero antes, para que sea más fácil crear el cuestionario, vamos a usar las categorías. Con las categorías yo organizo las preguntas para luego hacer el cuestionario más fácil. O sea, necesito hacer las categorías para que en el cuestionario las preguntas sean aleatorias. Si no, no puedo hacerlo. O sea, me saldrían todas. Y yo necesito que en la pregunta 1 sea una de las dos preguntas. La pregunta 2 sea una de las dos preguntas y así sucesivamente. Entonces me voy más arribita donde dice categorías y me meto ahí. Entonces me voy hasta abajo donde dice añadir categoría. Y ahí me sale varios menús o varias opciones que tengo que escribir. La primera que me sale es la categoría padre. Esa es donde van a estar organizadas las categorías. Cada curso tiene su categoría por defecto, que es el defecto, en este caso de la categoría de zootecnia. Pero como todas estas preguntas son del examen 1, yo voy a usar de categoría padre la categoría examen 1, porque después yo haré un examen 2, examen 4, perdón, y entonces haré preguntas para esos exámenes. Y para que no se me confundan, yo voy a usar, cada vez que vaya a hacer categorías, tengo que usar la categoría padre de cada cuestionario. Entonces, mi categoría padre sería por defecto en el examen 1 y voy a hacer una categoría por preguntas. Como yo voy a hacer 6 preguntas en este cuestionario, tengo que hacer 6 categorías. Entonces sería pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Cada pregunta tendría una categoría. Y eso tiene que ser así, ya van a ver por qué. Bueno, yo coloco el nombre de la categoría y le doy añadir categoría. Siempre la pregunta padre tengo que verificar que sea entonces por defecto cuestionario o examen 1. Entonces si lo hice bien tiene que aparecer así. La categoría padre por defecto en examen 1 y las 5 categorías. Ay, me equivoqué. Por eso es que hay que hacerlo bien. Me equivoqué en 2. No puse la categoría, la pregunta 6 no la puse en la categoría por defecto examen 1.
En este caso lo más fácil es darle donde está la papelerita, borrar la categoría que hice mal y volverla a hacer. Ahora sí están todas las categorías. Ven que tiene un número entre paréntesis que es el 0. Obviamente porque yo no creé la pregunta dentro de las categorías. O sea, se supone que esto hay que hacerlo antes. O sea que después prefería hacer primero la explicación de las preguntas y después la explicación de las categorías. Pero debería hacerse primero las categorías, dependiendo de la cantidad de preguntas que uno vaya a hacer en el examen. Ya yo tengo planificado, bueno, mi examen va a ser de 10 preguntas, hago 10 categorías. O si mi examen va a ser de 20 preguntas, hago 20 categorías. Pero el orden de los tractores no altera el conuco. Yo ahora lo que tengo que hacer es mover las preguntas, cada quien a su categoría. Ahora me voy de nuevo a la pestaña de preguntas. Entonces yo me voy de nuevo a la lista de preguntas, selecciono, por ejemplo, voy a mover la pregunta 1 a su categoría pregunta 1, selecciono las dos preguntas 1 y abajo busco la categoría pregunta 1 y doy al botón donde dice mover a. Entonces ahora me aparece que arriba me sale que en la categoría pregunta 1, entre paréntesis, hay dos preguntas. Y abajo me sale las dos preguntas 1 que acabo de mover. Ahora me regreso ahí mismo donde dice seleccionar la categoría pregunta 1, entre paréntesis 2. Ahí busco de nuevo la categoría por defecto zootecnia para mover las demás. Entonces aquí me voy a la categoría por defecto zootecnia, que me quedan 9 por mover. Un dato importante, no se le puede dar a la ventana de atrás, o sea, como retroceder, porque la ventana de atrás no es la actualizada, es la que dejaste, a menos que te muevas hacia atrás y después le des a actualizar. O sea, él te deja guardada la última ventana de la modificación que hiciste o la que no hiciste, y si te vas a la ventana de atrás y haces cambios, no es la última versión lo que sale ahí, no sé si me voy a entender. O sea, no se puede utilizar el botón de retroceder. Siempre tiene que darle un botón a un link dentro de la página. Aquí pueden ver que ya moví todas las preguntas, cada una a su categoría. Ahora, cada categoría, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 hasta las 5, tiene entre paréntesis dos preguntas cada categoría. Entonces ya está cada pregunta. En la pregunta 1 están las dos preguntas 1 que hice, en la pregunta 2 están las dos preguntas 2 que hice, y así sucesivamente hasta las 5, en las 6 que hice de una sola, aunque también pude haber hecho más. Bien, hasta aquí es cómo se hacen las preguntas. Ahora vamos a hacer el cuestionario. Pero tengo, bueno, algo que decir sobre las preguntas. Muchas de las preguntas tienen que ver con la creatividad del profesor de cómo hacer, porque el profesor no va a estar frente al estudiante para responder. eh, Profe, tengo dudas, como pasa un examen presencial, que uno puede aclarar dudas. Aquí no se pueden aclarar dudas. Entonces el profesor tiene que ponerse en el lugar del estudiante y ver qué puede pensar el estudiante de la pregunta, qué otras, o sea, qué puede entender mal. Entonces, hacer la pregunta de tal manera que no haya una malinterpretación de la pregunta para que el estudiante conteste lo que es, si sabe, ¿no? Otra cosa es la forma de hacer las conchas de mango también, porque tampoco nos la pone el examen papaya, o todo verdadero o falso, o todo selección simple. Por ejemplo, la selección múltiple con penalidad es lo que yo más uso, porque él tiene que saber la respuesta, porque si empieza a seleccionar a lo loco, las malas le van a quitar una buena. Y lo otro es que, por ejemplo, el verdadero y falso yo no lo uso así. Yo el verdadero y falso yo lo transformo en selección simple. Entonces yo le pongo cuál de las siguientes es falsa y pongo 3 4 5 opciones y pongo entre esas pongo una falsa. O pongo selección múltiple, cuáles de estas opciones son falsas y pongo dos falsas entre 8. Entonces él tiene que seleccionar las dos falsas. Yo, o sea, trato de complicarle un poco más, tampoco ponérsela tan fácil de poner verdadero y falso, porque solamente tiene dos opciones, o sea, sí o es no. En cambio, usando selección simple o selección múltiple para hacer las preguntas de verdadero y falso, se le complica un poco más y bueno, uno saca el estudiante que estudió y el que no estudió. Por eso, o sea, hacer las preguntas, o sea, todo esto que estoy diciendo es darle clic aquí, escribe aquí, ponga aquí y haga tal. Pero la creatividad del profesor, o sea, su intelecto, es lo que le va a dar el potencial, lo que le va a dar el poder de usar esta herramienta en forma exitosa. No es hacer clic aquí y escribir allá.
Bueno, ahora toca hacer el cuestionario. Ya hemos hecho las preguntas. Yo puedo hacer las preguntas que quiera y cuando quiera. O sea, yo puedo hacer, se me ocurrió una pregunta, entré y hice una pregunta, aunque no vaya a hacer examen pronto, pero yo estoy estudiando o haciendo, preparando clases. Si me ocurren preguntas, yo las voy haciendo en el banco de preguntas. No tiene que ser especialmente para hacer un examen pronto. De tal manera que cuando yo vaya a hacer el examen ya tengo un banco de preguntas. O bueno, generalmente uno lo hace el banco de preguntas cuando ya tiene un examen cerca y lo tiene que preparar. Pero no necesariamente, ¿qué quiero decir? Ahora arriba está como la secuencia de accesos directos que me ha llegado a donde estoy ahorita. Yo me tengo que devolver ahora al examen 1. Entonces me voy en esa línea de acceso directo, me voy hasta donde dice examen 1 y me voy ahí. Entonces aquí estamos otra vez en el cuestionario. El cuestionario no hicimos las preguntas, pero no se las hemos agregado al cuestionario. Entonces por eso una cosa es el cuestionario y otras cosas son las preguntas. El cuestionario está en blanco, no lo hemos hecho. Entonces ahora nos toca esas preguntas que hicimos a agregarlas o acomodarlas dentro del cuestionario, que es lo que van a abrir los estudiantes. Los estudiantes no hablan, van a abrir el cuestionario y dentro del cuestionario van a ver las preguntas. Entonces le damos en el botón donde dice editar cuestionario. Este es el menú para agregar preguntas al cuestionario. O sea, aquí hay que arreglar, antes de empezar a comenzar las preguntas, hacer dos cosas. Primero, poner la calificación máxima. Generalmente los exámenes tienen una calificación máxima de 20. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, yo uso una calificación en las materias que yo doy, no califico del 1 al 20, sino que doy calificaciones de 70, de 80, de 100. Y después al final, que el estudiante tenga 900 puntos en la materia, yo calculo, bueno, el que tenga 900 puntos tiene 20, y de ahí para abajo empiezo a sacar. O bueno, dependiendo de cómo haya calculado yo la nota, pues. Entonces, yo le coloco la calificación máxima de 20 puntos, y lo otro que tengo que hacer es que reordene las preguntas al azar. Entonces, antes habíamos dicho que reordenara las respuestas dentro de cada pregunta. Aquí estamos haciendo de que la pregunta no les haga en el mismo orden. Entonces, aunque la pregunta la tengamos allá escrita como pregunta 1, a un estudiante la pregunta 1 le puede salir de pregunta 3 y al otro estudiante la pregunta 1 le puede salir de pregunta 6 y así, o sea, se cambia el orden de que le va a salir las preguntas. Entonces aquí está donde yo pues me gusta tanto este sistema, la opción de una pregunta aleatoria. Entonces es lo que va a hacer que el examen, cada examen de cada estudiante sea diferente. Por lo menos tiene una gran gama de probabilidades de exámenes, dependiendo de las cantidades de preguntas que uno haga, tanto de preguntas en el banco de preguntas como preguntas que uno coloca aquí en el cuestionario. Entonces voy a hacer clic donde dice una pregunta aleatoria. Entonces aquí es donde funcionan las categorías, porque las preguntas aleatorias se toman de las categorías. Entonces yo en la pregunta 1, yo le estoy pidiendo que me haga una pregunta aleatoria de la categoría pregunta 1. Entonces él va a poner, como tengo solo dos preguntas, él va a agarrar una de las dos, pero es aleatoria. O sea que no es que agarre siempre la 1 o siempre la 2, sino que agarra una de las dos. Si yo hago 5 preguntas, o 6 o 10 preguntas en la categoría pregunta 1, me va a agarrar una de ahí. Mientras más preguntas haga dentro de una categoría, pues más diferentes son los exámenes que le van a salir a los muchachos. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un muchacho en una computadora y otro al otro lado, o sea, que se vayan a contestar los dos, no sé, se reúnen en una casa, 3, 4, 5 estudiantes, cada uno en una computadora a hacer el examen o en un celular, y a cada uno le va a salir una pregunta diferente. Y el examen va a ser completamente diferente para cada uno. O sea, no se pueden decir pregunta uno tanto, no se pueden, no van a poder, porque las opciones son muchas. Luego le doy agregar pregunta aleatoria en la parte de abajo de ese cuadro. Y aquí está la pregunta agregada. Entonces, es una pregunta aleatoria de la categoría pregunta 1. Ahora, la puntuación de esa pregunta, si yo no escribo nada, o sea, que dejo lo que sale ahí, me va a tomar la puntuación que yo le puse allá cuando estaba creando la pregunta, que no modifique la puntuación, esa es la puntuación que sale ahí. Ahora, si yo, por ejemplo, yo necesito que una pregunta valga más o valga menos,
Por ejemplo, yo voy a decir que las verdadero y falso no valen 1, valen 0,5. Yo tengo que cambiar ese valor. Le doy al lapicito y le cambio el valor. O por ejemplo, a desarrollo me va a valer 4 o 5 puntos. Entonces yo le doy al lapicito y le cambio el valor de la pregunta de desarrollo a 5 puntos. Entonces hice el mismo procedimiento para todas las categorías. O sea, puse agregar pregunta aleatoria y iba poniendo, bueno, en la primera pregunta va la categoría 1, pregunta 1, en la pregunta 2 va la categoría de la pregunta 2, en la pregunta 3 va la categoría de la pregunta 4. Ahora, ahí hay una opción que sale página 1, página 2, página 3, es porque cada vez que el estudiante le da a responder la pregunta, se le cambia de página y muestra la pregunta, solamente una pregunta. Si yo quiero que el examen muestre varias preguntas en una página, o sea, cada vez que en una pantalla, tengo que quitar ese corte de sección, cambio de página. Pero lo normal es que sea así, por eso yo no lo cambio. O sea que cada vez que sea una pantalla, cada pantalla sea una pregunta. Entonces le da a la siguiente, le da a responder y él responde la pregunta y se le cambia a otra pantalla con otra pregunta. Bueno, entonces aquí está lo que yo les dije. Como la pregunta de la categoría 6, pregunta 6, es de desarrollo, le cambié el valor de la pregunta. Ahora bien, ahí suma, serían 5 más 4, 9 puntos. Entonces lo que hace es la conversión de 9 puntos hacia 20. Yo puedo poner ahí, eso me puede sumar 100 y como yo le puse la nota máxima a 20, él hace la conversión de esos puntos a 20. Otra cosa es que, bueno, si la categoría 6 tiene una sola pregunta, la categoría pregunta 6 tiene una sola pregunta, ¿para qué la hago aleatoria? Porque después se me puede ocurrir a mí poner otra. Entonces, después que el estudiante haya comenzado a responder, o sea, que los estudiantes empiezan a responder, y yo digo, Berta, se la puse muy fácil, yo quiero hacer más preguntas, yo puedo agregar preguntas a la categoría, pero yo no, ya después que haya la primera respuesta, yo no puedo modificar esto queda bloqueado, no puedo modificar esto. Entonces, bueno, verifico que esté chequeado el reordenar al azar, la calificación máxima sea 20 y le doy a guardar. Me voy de nuevo al link del examen 1 para ir al cuestionario, la página principal del cuestionario. Entonces ya cambió, ya el cuestionario estaba hecho y ahora dice intente resolver el cuestionario ahora. Si ustedes le dan ahí, va a hacer una vista previa del cuestionario. Y entonces ustedes pueden hacer su propio examen. Sin embargo, si ustedes hacen su propio examen, después no lo pueden cambiar. O sea, a lo que haya la primera respuesta, o sea, que se conteste por primera vez el examen, el cuestionario no se puede cambiar. Habría que borrar el cuestionario y volverlo a hacer. Por eso que si lo va a intentar es como para prueba, pero si ya, cuando ya sea definitivo. Bien, hasta aquí hemos visto mmm, algunos de los mecanismos que tiene el Moodle para evitar el fraude, que es el, el, el orden al azar de las respuestas en cada pregunta. Después hay otra opción de que sea el orden al azar dentro del cuestionario y también lo de las preguntas aleatorias, que una pregunta, la pregunta 1 para un examen, de pronto no sea la misma pregunta 1 para otro examen, dependiendo si yo en la categoría tengo 5 o 6 preguntas. Claro, si es una sola, sí va a ser. Ahora falta la otra forma de evitar el fraude, que es con tiempo, los exámenes contrarreloj. Entonces ahora hay que modificar esas y otras configuraciones en el cuestionario. Hay que buscar de nuevo la, el engranaje, la tuerquita, la florecita, no sé, lo que sea para editar el cuestionario. Entonces aquí vamos a donde dice editar ajustes y se nos abre los ajustes del cuestionario. Aquí vamos a ajustar varias cosas, hay que tomar nota de lo que hay que ajustar. Entonces la primera parte, bueno, ya escribimos el nombre, le puedo cambiar el nombre. Ahora se puede llamar examen 1, pero le puedo poner primer parcial, bloque 1, examen de domesticación, lo que sea. Y entonces después en la descripción, bueno, pongo de qué es el examen,
Aquí en este caso vamos a suponer que el examen sea de 5 preguntas. Vamos a eliminar la pregunta de desarrollo y sean 5 preguntas. Entonces voy a dar un minuto por pregunta. Entonces le coloco la advertencia. Si este examen dura 5 minutos, si no ha terminado en los 5 minutos, se le va a cerrar y las preguntas que estén en blanco se quedan sin responder. Esos son un examen contrarreloj y así se hace. Y el examen de contrarreloj o sea, tienen su resultado. Yo, por ejemplo, hago exámenes de 10, 12 preguntas y hay estudiantes que tienen perfectas las 5 primeras preguntas, pero en las 5 primeras preguntas se les acaba el tiempo y dejan 6, 7 preguntas sin responder. ¿Qué me da a entender eso? Que se estaba copiando del cuaderno de los apuntes, entonces se tardaba en ubicar la respuesta y en el tiempo que tardaba en contestar las preguntas, o sea, en responder, se le acabó todo el tiempo y dejó 5 o 6 preguntas por responder. Después me ponen cuánta excusa quiere. No, profesor, que se me fue la luz, que se me fue el internet. Este sistema tiene tanta información que me dice cuánto se tardó el estudiante en cada pregunta. Entonces yo le digo, bueno, si yo le doy un minuto por cada pregunta y en el resumen que él me da, resulta que me dice que en cada pregunta él se tardó 2 y 3 minutos, entonces yo no le puedo creer a él que se le fue la luz, porque él completó el tiempo en cada pregunta. Bien, entonces para terminar vamos a hacer las últimas configuraciones. Si yo quiero hacer el examen contrarreloj, entonces tengo que poner el límite de tiempo. Entonces voy a la parte donde dice temporalización y ahí tengo dos opciones. La de cuánto va a durar el cuestionario expuesto y cuánto va a durar la ejecución del cuestionario. La primera opción es cuánto va a durar el cuestionario expuesto. Eso es importante también porque yo no les voy a dejar las 24 horas un examen abierto, porque los primeros que presentan hacen capturas del examen y entonces ya, por más que sea muchas preguntas, van a tener algunas. Y entonces no es tanto el perjuicio, no es para que el examen, sino que ellos se van a confiar, no van a estudiar, sino que se van a estudiar las preguntas y que son preguntas que no les van a salir. Entonces es peor, porque entonces no estudiaron, sino que se estudian preguntas que no les van a salir. Ponga que tenga la suerte que le salgan alguna que otra, pero si yo hice muchas preguntas, no le van a salir todas. Eso es una cuestión de probabilidad, digo yo, pero no le van a salir todas. Entonces yo lo que hago es que le dejo el examen abierto 3 horas. O sea, yo empecé con 6 horas, pero ya voy por 6 horas. Empecé con 6 horas y ya voy por 3 horas. Entonces se me empezaron a quejar que, profe, que no tengo luz, que a esa hora se me va la luz. Entonces yo lo que hago es que la fracciono. Entonces la primera hora la doy una hora, qué sé yo, de 9 a 10. La segunda hora de 1 a 2 y la tercera hora de 4 a 5. Y así hago el examen. Entonces, claro, yo tengo ahí, me sale la opción de cuándo abro el cuestionario y cuándo lo cierro. Entonces, la primera, yo pongo, bueno, se abre a las 9 y se cierra a las 10. Cuando ya son las 10, yo vengo y lo cambio, que va a abrir a la 1 y cierre a las 2. Cuando son las 2, que se cerró, vengo y lo cambio. Ahora se va a abrir a las 4 y así. Y en el límite de tiempo pongo un minuto por pregunta. En un examen inclusive menos. En un examen que eran solo selección simple, no puse pareamiento, que son las que más se tardan. Los pareamientos son las que más se tardan. Y le puse 40 segundos por pregunta. Entonces aquí yo le puse ya que se abre, que se cierra. Tengo que chequear las cuadritos que se habilitar. Le puse un límite de tiempo de 5 minutos. Y la última opción es qué pasa cuando se termine el tiempo. Porque él da varias opciones. La que yo siempre selecciono es que cuando se vence el tiempo se le cierre y se envíe el examen como respondido. No da más opciones. Hay otras opciones que le dan un tiempito para revisar. Se le venció el tiempo y él puede revisar. O se le venció el tiempo y tiene un periodo de tiempo de gracia para terminar. Pero yo siempre uso ese, que se le envía, a lo que se termina el tiempo, se le cierra y se envía. Lo otro que hay que configurar es la calificación.
Bueno, esos son ya otros temas dentro del Moodle, que hay categorías de calificaciones. Este, por ejemplo, por ejemplo, yo puedo poner que este cuestionario sea formativo. Entonces yo tengo notas de categoría formativa, que pueden ser de premio nada más. Y entonces tengo otra categoría de notas sumativas, pero eso ya es otro tema. Ahora, la calificación para aprobar es cuál es la calificación para que él diga que pasó el examen. Eso es para cuando los exámenes son formativos. O sea que si él saca más de 10, lo felicita, o más de 15 lo felicita, o lo que sea yo le ponga para pasar. Y saca menos de eso, le dice, ay, te raspaste, bueno, intenta de nuevo, o algo así. Lo que uno ponga de retroalimentación. Ahora lo que sí hay que configurar es los intentos. Si es un examen formativo, yo puedo poner que haga 2, 3 intentos, no hay problema, porque cada vez que haga un examen le va a decir con la retroalimentación dónde se equivocó y él tiene chance de repetir el examen y hacerlo otra vez hasta que lo haga bien. Esos son los exámenes formativos, pero en el examen sumativo eso no se puede hacer. Entonces yo en la cantidad de intentos obviamente voy a poner uno solo. Lo otro que hay que configurar son las opciones de revisión, porque él por defecto trae todo seleccionado. Quiere decir que él después que haga el intento o cada vez que responda una pregunta o después que cierre el cuestionario, le va a dar algunas opciones de revisión. Este, si es un examen formativo, no importa que le dé la respuesta correcta después, pero si es un examen sumativo, no le vamos a dar la respuesta correcta, sino hasta que después que todos presenten, si acaso yo voy a dar una revisión de examen, yo le puedo después configurar esto para que ellos entren a revisar el examen. Pero mientras todos estén presentando, yo no les voy a poner que ellos vean la respuesta correcta. Entonces tengo que quitar todas esas opciones. Entonces quedaría así. Solamente las opciones de revisión que vean los puntos, cuánto sacó. No vean más nada. Inclusive eso también lo puedo quitar. O sea, si no me interesa que el estudiante sepa cuánto sacó, sino para... Tengo una pregunta que tengo que corregir después o tengo que hacer revisión después de los exámenes, inclusive le puedo quitar la opción de que vea los puntos. Pero bueno, la configuración, lo que me parece a mí que interesa es que el estudiante presente su examen, al finalizar, cuando le dé enviar, le dé la nota, sacaste tanto y ya. Y después que presentan todos, yo puedo modificar esto para que puedan entrar a corregir el examen. O sea, que puedan, no corregirlo, que puedan revisarlo. O sea, puedan revisar dónde se equivocaron, cuál era la respuesta que ellos pusieron y cuál fue la respuesta correcta. O solamente ver dónde se equivocaron sin poner la respuesta correcta. O sea, hay muchas opciones. Luego le doy donde dice guardar cambios y mostrar. Y listo, ahora sale ya las configuraciones correctas. Ah, bueno, me equivoqué porque se me cerró. Voy a volver a entrar para abrirlo, ya va. Sí, en la temporalización le había puesto una hora de abierto y la misma hora de abierto. O sea, ahora sí se ve. Entonces yo ahora puedo hacer una vista previa del cuestionario donde dice intente resolver el cuestionario, pero como les dije, al yo intentar hacer el cuestionario, se va a tomar como si hubiera sido un estudiante que lo ha presentado y no se puede modificar después el cuestionario. Las preguntas sí y las categorías sí se pueden modificar después, pero el cuestionario como tal no se puede modificar. Así le sale al estudiante, o sea, le advierte que de comenzar el cuestionario no hay vuelta atrás, o sea, empieza a correr el tiempo hasta que termine. Entonces, bueno, comienza el examen, sale la primera pregunta y como si no tuviera poco estrés el estudiante, le sale un relojito diciendo cuánto tiempo le queda para terminar de presentar el examen. Aquí me salió de pregunta 1, me salió la pregunta 1. Ahora vamos a ver qué me sale de pregunta 2. Aquí de pregunta 2 me salió la de apareamiento. La de apareamiento creo que es la 4, ¿no? O no, la 5.